En el primer bloque hemos hablado del TSP, el problema del gente viajero, del viajante de comercio. Y una de las condiciones básicas del problema del viajante de comercio que no acostumbra a respetarse en la realidad es que el TSP, el problema del viajante de comercio, supone que no hay limitaciones sobre la ruta. Eso implica en el fondo que el camión tiene capacidad infinita o el vehículo tiene capacidad infinita de transporte. El trabajador, el conductor, no tiene límite en las horas de trabajo. Porque esa limitación no es importante, ¿de acuerdo? Ese caso, esto no es habitual y cuando eso no se cumple, cuando hay otras limitaciones, cuando es necesario tener en cuenta alguna de estas limitaciones, si hay que tenerlas en cuenta, lo que sucede es que el modelo va a tener el modelo resultante deberá tener en cuenta las múltiples rutas. ¿De acuerdo? Esas múltiples rutas que se generan para resolver el hecho de que el camión tiene una capacidad finita o que la jornada laboral del camionero es de 9 horas y después se vuelve a su casa y que por tanto no puede entregar paquetes durante 5 días seguidos porque los paquetes se tienen que enviar el mismo día y por tanto necesitaré 5 o 6 camioneros cada día para hacer ese reparto. Cuando se tiene en cuenta eso, que quiere decir que en el fondo, en vez de tener una única ruta, vamos a tener múltiples rutas, el problema se cambia. Y cuando hay esas múltiples rutas, el problema se conoce como VRP, Vehicle Routing Problem. Y el hecho de que aparezcan múltiples rutas modificará las condiciones del problema. ¿Sí? Modificará las condiciones del problema porque, aparte de minimizar el número de vehículos o la longitud de las rutas, y demás, aparte de todo eso, de alguna manera vamos a tener que tener en cuenta implícitamente la gestión de las restricciones extra. ¿De acuerdo? La restricción chica, que es la única que yo voy a, entre comillas, discutir aquí, es una condición de capacidad. Y este es el problema estándar VRP. Si alguna vez leéis un VRP y no dice nada, entonces lo que tiene es esto, que es que el camión tiene una capacidad finita y cabe lo que cabe. Sí. ¿Hay más modelos? Sí, un montón. Podría pasarme todo un semestre dando 3 horas de clase cada semana o dando 3 bloques cada semana listando alternativas y modelos alternativos del VRP y podría seguir. ¿Sí? Por tanto,
Generalmente lo que tenéis que entender, tanto aquí como en el TSP, es que son problemas que se conocen, son problemas muy ricos en variantes, y lo que uno intenta es explicar el más fácil, porque del más fácil se pueden extrapolar cosas para el resto. O sea, uno intenta generalizar, ¿de acuerdo? Por tanto, el problema clásico es la capacidad de los vehículos. ¿Se podría hacer también con jornada laboral? Sí, cambiaría un poco. ¿Se podría hacer también con entregas en horarios concretos? Sí, cambiaría bastante. Y así millones de variantes que podríais hacer. Camiones parecidos, camiones diferentes, furgonetas, etc, etc, etc. ¿Vale? La segunda cosa importante, aparte de que generalmente se trabaja con el problema con capacidad de vehículos, es que por lo general se fija el número de vehículos y se optimiza la operación, que implica minimizar coste de los arcos. ¿Vale? Y esto es una manera de hacerlo. No quiere decir que sea la mejor, quiere decir que los modelos que yo voy a explicar todos suponen que el número de camiones es conocido. Si no, lo que se hace es resolver el problema con K camiones, y entonces se intenta resolver el problema con K menos 1 camiones, y así sucesivamente hasta que se minimiza el número de camiones. ¿Y por qué? Porque generalmente el coste de pagar a un camionero es superior a los costes de operación. O sea, lo que vale el transporte más el sueldo es superior a lo que vale las rutas de transporte realizadas. Alternativamente, otra explicación típica de esto es que la flota está precondicionada. Tú sabes qué flota tienes y, por lo tanto, sabes el número de vehículos que hay, y lo único que tienes que hacer es intentar organizarlos de la mejor manera posible. En cualquier caso, los modelos que yo voy a poner, que son 3, están todos asociados a esta idea de que el número de camiones es conocido. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo entiendo que muchos de vosotros, por no decir todos, habéis hecho algo de diseño de itinerarios en el curso de gestión de operaciones avanzadas. Por tanto, lo que voy a intentar yo es explicar lo que no se explican allá. No voy a repetirme, no voy a ver la heurística de Clark and Wright, no voy a ver ahorros, voy a ver otras cosas. Pero entiendo que lo más probable es que modelos matemáticos no los hayan explicado porque son relativamente complejos, y puede ser que si os los han explicado, os los han explicado con NPZ, como en el TSP, porque es el que en teoría puedes meter en un solver sin necesidad de hacer nada. ¿Qué diferencia principal hay entre el VRP, el diseño de rutas, y el TSP? Pues básicamente, como he dicho, dos: múltiples rutas, múltiples capacidades. Digo, y la restricción de capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Básicamente, este modelo lo que está haciendo es, en esta restricción, decir que cada vértice forma una parte de una ruta. Entonces, fijaros que lo que estamos consiguiendo es que ahora tengo variables de recorrido, de camino, que son estas variables de aquí, que básicamente lo que dicen es: ¿se va de la ciudad I o del cliente I al cliente J, o del punto I al punto J en la ruta K? Sí, no. Y ahora tenemos otras que dicen: ¿el cliente I forma parte de la ruta K? Que son estas de aquí. ¿Sí? Ahora, las restricciones del TSP son esta y esta. Y esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a la 3. No, primero vamos a la 4, que es la más fácil. Llegar a un vértice tiene que ser igual a salir del vértice. ¿Sí?
O sea, fijaros que el vértice J, en la primera parte, en la parte de la izquierda aquí, es X y J. Por tanto, quiere decir que llega a J. Desde algún vértice llega a J. Ahora, la otra es que desde algún vértice sale de J. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esto de aquí, la parte que yo he marcado en rosa es el equivalente a decir que entra uno y sale uno. Ahora, la diferencia que hay, y creo que me he equivocado y es con él, pero es poco relevante. La diferencia que hay es que esto solamente pasa si formo parte de la ruta. Profe, o sea que ahí no importa el sentido Sí, del arco. fíjate que sí que importa el sentido del arco, porque IJ marca una dirección. Ahora, Claro, y dice que de J ahí también existe. O sea, que quiere decir que esta de aquí es, sale de J, llega ahí. ¿Cierto? Y aquí es, sale de I, llega a J. claro, y eso es una ruta. En O sea, una ruta, eso es que en una ruta esto tiene que valer 1. ¿Vale? Porque fíjate la restricción que tienes arriba. Cada vértice I forma parte de una ruta, solo de una ruta. ¿Sí? Vale, entonces, en una de las K rutas, esto vale 1. En una, solo en una. Entonces, como esto vale 1, fíjate que lo que te está diciendo es que X y J vale 1 y XJI vale 1, que quiere decir que llega y que sale. ¿Vale? Pero solamente en una ruta. Vale, en el resto de rutas esto vale 0. Y por tanto, ni llega ni sale. Por tanto, fíjate que la restricción 4, esta restricción 4 de aquí, es el equivalente a de antes. Pero aparte tiene otra función, que es la parte que está en amarillo, que solamente voy a formar parte, el vértice I forma parte de la ruta K si realmente el vértice I forma parte de la ruta K. Si no, esa restricción quiero que sea 0. ¿Vale? Por tanto, os lo podríais imaginar, echándole un poco de imaginación. Yo no digo que esto sea la mejor manera de planteárselo, pero si alguno de vosotros ya ha empezado a estudiar las primeras clases o se acuerda de las primeras clases porque tiene una memoria asombrosa, ¿os acordáis de las restricciones de las variables Y que indicaban comprar o no comprar del Uncapacitated Lot Sizing Problem? Que se ligaban con las variables X, que era la cantidad que se compraba. Pues aquí es lo mismo. La variable Y básicamente dice, ¿forma parte o no forma parte? ¿Se hace o no se hace? Si no se hace, todas las variables igual a 0. Si se hace, una tiene que llegar y una tiene que salir. ¿Sí? Eso es lo que hace la restricción 4. Ahora, parte de la restricción 4, tenéis la restricción 6, que es la restricción de eliminación de subciclos. Es idéntica al TSP. ¿De acuerdo? Se evitan subciclos que no formen parte o que no tengan al vértice 0, que es el depósito. ¿De acuerdo? El vértice 0 es el depósito. Eso es importante que os lo diga. ¿Y qué quiere decir en este caso el depósito? Pues fijaros que si hay múltiples rutas, sí que tiene sentido considerar que hay un vértice especial que es el que se recoge todas las cosas o al que se llevan todas las cosas y que por tanto ese vértice tiene que estar presente en todas y cada una de las rutas. Es el sitio donde va el camionero, recoge los paquetes, hace la vuelta, envía todo y después vuelve y deja lo que haya cogido. ¿Sí? Ese vértice es el vértice 0 y forma parte de todas y cada una de las rutas. Muy bien. Y por eso, en la restricción 3, como forma parte de todas y cada una de las rutas,
la restricción 3 no vale igual a 1, vale igual a k. Se sale del vértice 0 k veces. ¿Sí? En cada una de las rutas se tiene que salir del vértice 0. No se pone que llega al vértice 0 porque eso se consigue con la restricción 4, ¿de acuerdo? O con la restricción 6. Pero sí se marca que cada ruta sale del dipot. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que 3, 4 y 6 son una especialización del viajante de comercio, en la cual hay un subíndice adicional, que es el subíndice ruta. ¿De acuerdo? Y el método para resolver este problema es el mismo que en el viajante de comercio. Lo que pasa es que en el viajante del comercio se pueden resolver problemas de forma óptima de 15.000 ciudades y en el VRP de 200. 200 órdenes de magnitud menos. ¿Sí? Nos falta la 5, que es la única restricción que realmente es una restricción del VRP. La 5, que es la restricción del VRP, fijaros que no usa las variables X, que son las variables de ruta, sino que utiliza las variables Y, que son las variables de asignación de un paquete a un camión. ¿Sí? Y en esa asignación de un paquete a un camión, lo que tengo que hacer es que todo aquello que haya asignado al camión K, su peso tiene que ser menor a la capacidad del camión K. Por tanto, la C es la capacidad. ¿De acuerdo? Y ahora, alguno de vosotros que haya estado muy atento al curso podrá ver que el VRP, el problema que hemos puesto, es un problema de rutas más un empaquetado, un bin packing. ¿Sí? Porque si os fijáis, esta restricción, la restricción 5, ahora lo que realmente me gustaría, si hay alguno de vosotros que tiene que se dedica a hacer software o conoce a algún amigo que quiera que se dedique a eso, para clases online lo que sería ideal ahora sería que yo pudiera tomar una fotografía de una parte de esta pantalla, que es la restricción 5, y la pudiera pegar aquí, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero como no puedo, aquellos de vosotros que no seáis zombies de Zoom, que es gente que conecta al Zoom y se va a hacer otra cosa, sabed qué es lo que tendríais que hacer aquí. Tendríais que pegar la restricción 5 aquí. Y ahora, si os fijáis en la restricción 5, la restricción 5 lo que dice es, hay que hacer la suma de paquetes asignados al bin K tiene que ser menor a la capacidad del bin. ¿Sí? Y si os fijáis, la restricción 2 es cada paquete se tiene que asignar a un bin. ¿Sí? Por tanto, el modelo de VRP es un modelo de bin packing más un modelo de TSP, todo junto. Y el problema gordo que tiene este problema, igual que el problema de equilibrado de líneas de montaje, es la interacción que hay entre el problema de empaquetado y el problema de diseño de itinerarios. Y es lo que hace que a mí me guste esta área. Cada loco con su tema. Y hay gente que esto no le gusta para nada y lo encuentro lógico. A mí lo que me gusta de esta área es que es como jugar al Lego. Son piezas que se montan. Y si uno se vuelve experto montando piezas y entendiendo cómo funciona cada pieza, puede hacer cosas muy interesantes. Pero para poder entender y para poder montar esas cosas, no le queda más remedio que entender las piezas iniciales, que es muy aburrido. ¿Sí? Porque son piezas muy simples, entre comillas. Pero para ver cómo funcionan, tiene que saber interactuar y entender cada una de esas piezas y de las combinaciones de esas piezas. Por tanto, fijaros que en el fondo este problema es un bin packing con un problema de diseño de itinerarios. Dime, Antonia. ¿Podría repetir la restricción 6?
La restricción 6 es la restricción de eliminación de subciclos. O sea, esta restricción es la que permite evitar cosas como esta. Aquí tendría el depot y aquí, por ejemplo, podría haber hecho una ruta que fuera la ruta 1, como esta, y podría haber hecho otra ruta que fuera la ruta 2, como esta. ¿Vale? Esta ruta, en el fondo, lo que está representando es que y11 es igual a 1, bueno, es igual a y21, es igual a y31, es igual a 1, y quiere decir que esto se asigna a la ruta 1, pero fijaros que esto no está cumpliendo el hecho de que tiene que salir del vértice 0 y que el vértice 0 tiene que formar parte de esta ruta. ¿Sí? Por tanto, aquí lo que estaríamos haciendo es decir que x12 de la ruta 1 más x23 de la ruta 1 más x31 de la ruta 1 tiene que ser mayor o igual a 2. Oh, perdón, tiene que ser menor o igual a 2 para evitar que haga un subcircuito. ¿Vale? Esta es la restricción 6. Y estas restricciones se encuentran igual que en el TSP. Exactamente igual que en el TSP. ¿Vale? En realidad, yo me he saltado un modelo, que es este modelo en el cual alguien me podría decir que no es exactamente como el TSP, pero como es el más complejo, lo he dejado para el final y me estoy centrando en la interacción beam packing BRP, en la cual, si os fijáis, 3, 4 y 6 es TSP, 2, 5 es beam packing y la unión entre el TSP y el beam packing ocurre en la parte amarilla de 4. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro, Antonia? Sí, profe, mucho más claro. Perfecto. Gracias. Gracias por la pregunta, ¿eh? Que si no, las clases son ultra aburridas. Perdonad que es que estoy muy despistado. Lo siento. Mi vida es lo que es. Vamos al modelo. El hecho de que esto sea así, que sea un problema de rutas más un problema de empaquetado, me permite construir un modelo como el que habíamos hecho en el caso del beam packing, que es un modelo en que cada ruta equivale a una caja. ¿De acuerdo? Y entonces ahora fijaros que lo que está diciendo este modelo es restricción número 14. Este costo de aquí es el costo de la ruta completa. Esta Q de aquí es todas las rutas. ¿De acuerdo? Todas las rutas. Y el hecho de que haya, antes, si os vais al beam packing, veréis que cada caja tenía valor 1 en la función objetivo, porque era coger una caja. Ahora no, ahora hay cajas diferentes, hay cajas que tienen un objeto, perdona, cajas que hacen una ruta muy buena y cajas que hacen una ruta terrible. ¿Sí? Por tanto, fijaros que el costo tiene que ser diferente. La restricción 15 es que cada ciudad se visita al menos una vez por ruta. ¿De acuerdo? Al menos una vez, por ruta no, entre todas las rutas. El motivo por el cual pongo mayor o igual que 1 y no pongo igual que 1 es una pregunta que os haré el lunes. ¿Sí? Así que feel free to think about it. Y como tengo que escoger K rutas, K camiones, esta restricción lo que fija es escoger K rutas. ¿Sí? Pensad que en el beam packing esta restricción no existía porque yo estaba intentando minimizar el número de camiones que escogí, el número de cajas. Ahora, como hemos dicho antes, el problema del número de camiones que hay ya lo conozco y lo que tengo que escoger son
tengo que hacer eficientes las operaciones de entrega porque el número de camiones es un valor fijo. Si no fuera así, este modelo también serviría. Habría que eliminar esta condición y en la función 14 no solamente poner los costos asociados a las distancias, sino que también tendría que tener el costo fijo asociado al camión, por ejemplo, un arriendo. ¿De acuerdo? La diferencia que hay, o la principal diferencia con el anterior modelo, con el modelo de bin packing, es cómo calcular CJ y generar una nueva variable por pricing. ¿De acuerdo? Y eso es un tema relativamente avanzado. O sea, necesitaría bastante tiempo para poderlo explicar. No queda al alcance de nivel magíster. Solamente tenéis que ser conscientes de que esto implicaría la generación de algo para generar nuevas columnas, nuevas variables. En el bin packing os lo puedo pedir, en el cat in stock os lo puedo pedir. En este problema concreto es bastante complejo. ¿De acuerdo? Hay que hacer varias trampas. Por tanto, no os desesperéis porque no lo haya explicado. Simplemente, si en algún momento lo tenéis que hacer, pues me enviáis un correo electrónico y yo os doy el material para que lo hagáis. Pero no es fácil. ¿Sí? Muy bien. Y es importante darse cuenta de que esta relación lo que nos permite es explotar lo que sabemos del bin packing para el VRP y lo que sabemos de VRP podría servir en algún caso para bin packing. ¿De acuerdo? El hecho de que el bin packing, de que el VRP sean dos partes, un problema de empaquetado y un problema de itinerarios, es lo que utiliza este modelo. Este modelo hace uso expreso de esa característica. Y es un modelo relativamente complejo, así que voy a ir por partes. La primera parte que hay es, si os fijáis, esto es idéntico al modelo de Cutset o de Catset para el TSP. ¿Sí? Fijaros que básicamente suma los costos de los arcos que se escogen, de las aristas que se escogen. Y las variables representan X, ¿eh? ¿Forma parte de alguna ruta? Sí o no. Y ahora, esta parte de aquí también es la condición estándar de un modelo de Catset, que quiere decir que se llega a cada vértice y se sale de cada vértice. Hay una única característica que es curiosa, que es que esta restricción no va para todos los vértices, sino que va para todos los vértices, excepto el depot. ¿Y por qué excepto el depot? Porque el depot es un caso especial que se visita 2K veces o que forma parte de 2K aristas, ¿vale? Y lo voy a intentar explicar a través de un ejemplo relativamente fácil. Supongamos que esto es el depot y ahora tenemos una ruta, que es esta, y otra ruta, que es esta. Fijaros que el vértice depot, como hay dos rutas, tiene 4 aristas incidentes. Si tuviera 3 rutas, tendría que tener 6 aristas incidentes. Y si tuviera 10 rutas, tendría que tener 20 aristas incidentes. Es el caso especial. ¿Vale? Hay que contar todas estas aristas. 1, 2, 3, 4. Por tanto, en el modelo básico, fijaros que ahora mi modelo, el modelo que hemos puesto aquí, este modelo tiene un problema. Bueno, no tiene un problema, tiene una ventaja. Tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que las variables que se usan están totalmente asociadas
a los costes reales del problema. ¿Vale? En este problema, como el número de rutas ya ha sido marcado, y eso no es una variable de optimización, fijaros que este modelo está eliminando esas variables de asignación, las quita porque no representan nada, es un costo, si pudiera trabajar sin ellas, pues mejor, porque no me aportan nada. O sea, el hecho de utilizar estas variables Y es porque tengo que hacer una trampa para controlar la restricción 5. Pero fijaros que arriba lo único que me está haciendo es generarme una K adicional, que es un problema, porque en realidad el costo está asociado a IJ, no está asociado a IJK. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que una de las cosas que nosotros sabíamos, de las que yo me había quejado en el equilibrado de líneas de montaje y en el bin packing, era que tú tenías que generar unas variables adicionales para considerar unas cosas extras que generalmente no te pagaban, no te daban un beneficio en el modelo. No eran reales, eran cosas que eran ficciones que tú tenías que construir para poder resolver matemáticamente el problema, pero no eran parte del problema. O sea, el problema influye o tiene en cuenta qué es la ruta 1 o la ruta 2. ¿Es significativo? Si tú le das la vuelta y ahora a la ruta 1 le llamas la ruta 2 y a la ruta 2 le llamas la ruta 1, ¿el problema cambia? No. Por tanto, el hecho de que yo le haya llamado ruta 1, ruta 2, ruta 3, el hecho de haber ordenado, de haber creado un orden en las variables, está imponiendo una condición extra sobre un modelo, sobre la forma de resolver el problema, que no es real. Y esa falta de realidad la estás pagando. ¿Sí? De nuevo, yo en este curso he puesto unos cuantos modelos y obviamente he escogido los modelos que yo consideraba que eran más adecuados. Puede ser que alguno de vosotros hubiera preferido un modelo de, yo qué sé, anuncios online. Bueno, pues good for him. No es el tipo de modelo con el que yo trabajo, no es el del curso, pero aunque quiera trabajar luego en un modelo de ese estilo, las lecciones que estoy explicando aquí siguen aplicándose. Lo que tenéis que tener en cuenta son esas condiciones que habéis puesto, ¿realmente representan la realidad? ¿Realmente representan de forma concreta lo que estoy intentando resolver? Y aquí no es verdad. Aquí no. Este modelo ha añadido un orden que no es parte del problema. No es parte del problema. ¿Sí? Mientras que aquí, este modelo no añade un orden de las rutas, porque considera única y exclusivamente qué arcos forman parte de la solución. Y luego él, pues si ve esta solución de aquí, ya sabe que si utiliza el arco 0,1, el arco 1,2, el arco 2,3 y el arco 3,0 y el arco 0,4, el arco 4,5, el arco 5,6 y el arco 0,6, pues ya sabe construir la ruta. Sobre todo si aquí pongo 5,6. ¿De acuerdo? Ahora, el problema que hay es que de alguna manera tengo que verificar la restricción de bin packing, la restricción de capacidad de un camión. ¿Sí? Y esa es la parte curiosa de este modelo, que es esta restricción de aquí. Esta restricción de aquí hace dos cosas a la vez. ¿Vale? Por un lado elimina subciclos. ¿De acuerdo? Y por otra parte, verifica condición de capacidad de las rutas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hace esto? Es relativamente complejo, así que lo voy a intentar poner en una restricción y si me permitís, esta vez voy a copiar la restricción aquí. Esta restricción es la que hay en
¿De acuerdo? Es la restricción que hay abajo. Ahora, en el modelo, es la restricción 12. Lo que ahora lo voy a ver por partes. La primera parte que tengo que explicar es qué significa esta RDS. Y RDS es igual a número de camiones mínimo necesario para transportar la carga de los vértices S. ¿Vale? Por tanto, imaginaros que ahora yo calculo, escojo como S, perdona, que no me aclaro con el color que quiero escoger. Imaginad que yo escojo a S al vértice 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Esos dos vértices. Y ahora, estos vértices tienen demanda 3, 4, 5 y 4. ¿Vale? Y la capacidad de un camión es 10. Eso ya lo sabéis, que mientras yo siga siendo profesor de este ramo, la capacidad de todos los packings son 10, porque es muy fácil contar. ¿Cuántos camiones necesito para transportar eso? Pues necesito 2 camiones. ¿Cierto? No creo que nadie se haya llevado una sorpresa. Al menos necesito 2 camiones. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Vale. Eso va a ser el RDS. Ahora, vamos a la parte de la izquierda, que es ¿qué significa esta delta de S? Vale, son los arcos o las aristas con solo un extremo en vértices de S. ¿Sí? Y ahora, con esta definición puedo empezar a construir. Sin esta definición no podría empezar a construir. Ahora, ¿cómo voy a empezar a construir? Lo primero que voy a hacer es hacer una copia de esto. Y una vez hecho una copia de esto, pegarla aquí, para que tengáis dos, y pensar en el caso TSP. El caso TSP, en el fondo, en el caso TSP, lo que he dicho es que un TSP es un VRP con una ruta. ¿De acuerdo? Por tanto, el número de camiones mínimo necesario para transportar la carga de los vértices S en el TSP RDS sería igual a 1. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Porque solamente se necesita un camión para llevarlo todo. No se puede hacer con 0 camiones. Eso es evidente, que no se puede hacer con 0 camiones porque los paquetes no tienen patas y van sueltos. Se necesita al menos un camión y exactamente 1. Por tanto, fijaros que en este caso RDS, en el caso del TSP, para el TSP, RDS es siempre 1. ¿Sí? Y 2 por 1, la última vez que lo estudié era 2. Y ahora, fijaros que esta restricción es esta restricción. Es la misma. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo que es la misma restricción? Quiere decir que tienen que salir 2, al menos 2. Y por tanto, por el mismo motivo que habíamos comprobado antes, fijaros que esta restricción de aquí, que hemos puesto aquí, es la restricción de Katz. Perdona. Esta restricción de aquí es la restricción de Katz. Por tanto, impide que se generen circuitos de una ruta, digo, cuando es suficiente un camión. Pero también asegura
que cuando haya más de 2 camiones, cuando se necesiten más de un camión, genere lo mismo. Y eso lo vamos a ver de nuevo con el ejemplo que teníais aquí. ¿Sí? Fijaros en el ejemplo que tenéis aquí, que sería el caso, este sería el elimina circuitos. Cuando se necesita solamente una ruta, asegura que esa ruta se conecte, vaya al vértice 0. Y este es el de cumple bin packing. Y para verificar que realmente cumple bin packing, fijaros en el caso que he puesto abajo. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4 tienen en total una capacidad que les obliga a tener 2 camiones. ¿Sí? Por tanto, en un ejemplo, tendríamos un vértice 0 y tendríamos un 1, un 2, un 3 y un 4 y otros. Los otros son los que voy a pintar en rojo, incluyendo el 0. Y ahora, ¿cuántos arcos tienen que salir o cuántas aristas tienen que ir desde este grupo que hemos pintado en verde a todo lo demás? Pues al menos los necesarios para hacer 2 rutas. ¿Cierto? Porque es imposible servir 1, 2, 3 y 4 en una única ruta, porque no llegará por capacidad del camión. Al menos tiene que haber 2 camiones que entren en estos vértices. 2 camiones que entran. Y al menos tiene que haber 2 camiones que salen. Al menos. No tienen que ser exactamente 2, porque puede ser que el vértice 1 se vaya a una ruta, el vértice 2 a otra ruta, el vértice 3 a otra ruta y el vértice 4 a otra ruta. Pero si los sirviera todos juntos, debido a estos valores de aquí, del 3, el 4, el 5 y el 4 con capacidad 10, al menos necesitaré 2 rutas. ¿Cierto? Por tanto, como al menos necesitaré 2 camiones que entren y 2 camiones que salen, al menos necesito 4 aristas que vayan desde 1, 2, 3, 4 a otros vértices. Al menos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está dando esta parte de aquí. Fijaros que al cumplir bin packing lo que estoy diciendo es, o para cumplir bin packing lo que estoy diciendo es, se necesitan como mínimo 2 camiones que entren y que salgan. 2 por 2, la última vez que lo vi, también era 4. Por tanto, obligo a que al menos haya 4 aristas que conecten el conjunto S con el resto. ¿Sí? Fijaros que eso no se hace solamente para este conjunto de vértices, se hace para absolutamente todos los conjuntos de vértices. Todos los subconjuntos de vértices de S, que no sean conjuntos vacíos y que no incluyan al vértice 0. Y cuando no incluyen al vértice 0, fijaros que en el fondo está diciendo el número de camiones que tienen que salir, el número de camiones que tienen que entrar, desde cualquier subconjunto que haya. ¿Sí? Por tanto, esto asegura que nunca vais a incumplir la restricción de carga. Porque si fuerais a generar una ruta que pese más de esa cantidad que cabe en el camión, ese subconjunto S sería mayor en la parte de abajo de la derecha, en esta parte de aquí, implicaría que necesitaría más de un camión. Por tanto, la restricción de arriba le está diciendo que como mínimo tiene que haber 4 aristas y ya te asegura que no has cogido un paquete que pese más que la capacidad del camión. ¿Vale? Por tanto, fijaros que este modelo es un poco ingenioso porque la forma de realmente representar las condiciones como yo las quiero, que es con los costos reales de las aristas, obliga a manipular mi condición.
mi condición de el número mínimo de camiones para servir ese. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿No ha habido Profe, preguntas? ¿podría Dime, Antonio. llevar esta restricción al gráfico que hizo? ¿Podría dibujar las aristas? ¿En este o No, el último. en el último? O sea, aquí básicamente lo que te estoy diciendo es que debería de haber, de todas las que haya, debería de haber al menos 4. Por ejemplo, si yo hubiera hecho esta solución, fíjate que esta solución que voy a pintar ahora en gris es correcta. Y ahora esta solución que voy a pintar en rojo, digo también en gris, pero con estos vértices rojos, también podría ser correcta. Lo que estoy diciendo es que si te fijas del conjunto verde al resto, como mínimo tienen que pasar 4 aristas. ¿Sí? Sí, perfecto. Y ahora, fíjate que ya como yo lo había puesto, que eran 1, 2, 3, 4, que tenían una capacidad de 3, 4, 5, 2, 5, 4, y la C es igual a 10, bueno, pues lo que tendría que decir es que, fíjate que de alguna manera tengo que asegurar que, por ejemplo, el peso de este vértice de aquí sea 3 o menor, para que cumpla con la capacidad, y el peso, la suma de pesos de este de aquí y este de aquí tiene que ser 1 o menor, para que cumpla con la capacidad. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, yo ahora tomara este problema de aquí, esta ruta de aquí, esta solución de aquí, y el valor de 7 y el valor de 8 en su capacidad hubiera sido 3 y 4, fíjate que esta ruta no me lo hubiera aceptado porque cuando hubiera escogido el grupo que voy a pintar yo ahora en lila, fíjate que 5 más 4 más 3 más 4 implica un valor superior a 10, que es la capacidad. Por tanto, lo que me estaría diciendo es que como mínimo tienen que salir 2 aristas y como mínimo tienen que llegar 2 aristas a ese conjunto de vértices. Por tanto, otra restricción sería la que hubiera hecho que no se hubiera podido generar esta ruta. No la restricción del verde, pero la restricción del lila. ¿De acuerdo, Antonio? Sí, perfecto. Me queda mucho más claro. Perfecto. Vale. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Lo primero, ¿se puede resolver con un modelo matemático? Problemas chicos. O sea, igual que el problema del viajante de comercio, la diferencia entre los problemas que se pueden resolver de forma óptima y los que se tienen que resolver de forma heurística es, se puede resolver problemas de forma óptima grandes. Los problemas que se resuelven de forma heurística son aquellos que son aberrantemente grandes. Para el problema de diseño de itinerario se puede resolver de forma óptima problemas medianos, y cualquier problema medianamente real necesita resolverse mediante una heurística. ¿De acuerdo? Para que os planteéis el tamaño de lo que se puede considerar como un problema real, y que no, yo no lo resuelvo con un VRT, pero para que os hagáis una idea de tamaños, cada uno de estos puntos es una entrega de cartero. ¿Vale? Esto que hay aquí es Pudahuel. Y el número de puntos que hay aquí es como unos 4.000 puntos. Hay tantos puntos que en algunas zonas lo que se ve es se unen, es una amalgama. ¿De acuerdo? Porque hay muchas entregas en esa zona. Cuando estamos hablando de 4.000 vértices, estos modelos matemáticos de aquí no funcionan. Y no es culpa del modelo matemático, es culpa de que los modelos matemáticos no están pensados para grandísimas dimensiones. ¿Sí? Y por tanto, en estos casos se opta normalmente por una heurística constructiva. ¿De acuerdo? Y las heurísticas constructivas, yo entiendo que vosotros ya habéis hecho algo, y si no, en gestión de operaciones avanzadas haréis.
la idea básica de una heurística constructiva para el VRP es hacer la ruta paso a paso. El método básico, que no es el que voy a explicar yo voy a explicar un método más básico que el método básico. El método básico generalmente utiliza una cosa que se llama una matriz de ahorros. Y esta matriz de ahorros lo que intenta hacer es, el objetivo es evitar no tener en cuenta el viaje de retorno al depot. ¿De acuerdo? La matriz de ahorros, que básicamente era el coste de ir de 0 a I más el coste de ir de J0 menos el coste de ir de I a J. Esto es una cosa que ya os han explicado. Intenta tener en cuenta este viaje de retorno. ¿Sí? Eso no implica que no se puede usar un método greedy. Tipo vecino más cercano. Se puede usar y a veces da mejores soluciones que un método un poco más complejo que obliga a generar una ruta, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que uno tenga en cuenta incluirle más información, generalmente va bien, pero no es una certeza matemática que vaya a ir bien. ¿Sí? El método que yo prefiero utilizar como heurística es lo que se conoce como una heurística cluster first route second. ¿De acuerdo? La idea básica de este tipo de heurísticas es aprovechar las ideas de los transportistas y tener en cuenta el modelo matemático. O sea, cuando digo el modelo matemático es la parte TSP, la parte de impacting. Esto es una cosa que generalmente cuesta plantear de una forma abstracta y de nuevo no es exactamente OAR, aquí va a hablar mi parte ingeniero industrial, así que recordad que esto es cuando nosotros, si bien nosotros estamos explicando muchos métodos cuantitativos para resolver unos problemas y usar mucha data y un montón de información, al final uno tiene que pensar y tiene que reconocer que el problema, tú puedes hacer una solución súper buena para cualquier tipo de problema que si el usuario de esa solución no la entiende, no la va a aplicar. O sea, yo os puedo explicar el método más complejo del mundo mundial, que si no sois capaces de entender lo que os he explicado, yo tengo certeza matemática 100% de que eso no ha servido de nada porque no lo vais a poder usar en la práctica. ¿De acuerdo? Pues aquí pasa exactamente lo mismo en el diseño de itinerarios o en el diseño de soluciones a problemas de optimización muy complejos. Lo que puede pasar o lo que os puede pasar cuando vosotros resolvéis un problema es que la solución para vosotros tenga mucho sentido. Por ejemplo, esta puede ser una solución que para vosotros tenga mucho sentido. Y que sea la solución óptima. Puede ser la solución óptima del problema. Pero las probabilidades de que esta solución se lleve a la práctica son nulas.
¿vale? Son nulas porque esta solución no es, no cumple la lógica de cómo una persona diseña rutas y ve las rutas en la práctica, ¿vale? Generalmente la gente diseña las rutas o ve las rutas en la práctica de la siguiente manera. Esto se lo voy a dar al transportista 1. Esta va a ser la zona del transportista 1, que va a ser aproximadamente esta caja. Todo lo que vaya aquí va a ser del transportista 1. Todo lo que vaya aquí va a ser del transportista 2. Y todo lo que vaya aquí va a ser del transportista 3. ¿Sí? Y esa es la manera natural con la que la gente diseña rutas. Cuando tú le preguntas a alguien, pues dirá, ¿cuál es tu zona de reparto? Mi zona de reparto es de tal calle a tal calle y de tal calle a tal calle. O es el barrio de, yo qué sé, yo me dedico a Las Condes y Providencia. Y ya está. ¿Sí? No rutas como aquí que se van entrecruzando y que parece que la persona vaya haciendo malabares. Y repito, alguien me dirá, pero es que eso no puede ser óptimo. Mentira, eso puede ser óptimo. Puede ser la mejor solución. A nivel matemático puede ser que sea la que minimiza costos, pero a nivel práctico siempre será más práctico una solución de este estilo. ¿Sí? Y entonces, para resolver eso, generalmente lo que se opta es por esto que hemos clasificado como cluster first, route second. Vamos a hacer un clúster, vamos a hacer estas agrupaciones primero, y una vez hagamos estas agrupaciones, una vez hayamos decidido cómo es la agrupación, entonces diseñamos la ruta. ¿Sí? Y esto se va a hacer en, como he dicho, 2 fases. Fase 1 de clúster. Y para esta fase 1 de clúster lo que voy a hacer es una cosa que se llama una política de barrido. Y una política de barrido es que tú empiezas en algún punto y ahora vas a ir barriendo, vas a ir como con un reloj limpiando hasta límite de capacidad. Por ejemplo, en este caso, y para no llevar la contraria a 10 minutos del final del curso, la capacidad va a ser 10. Lo que voy a ir haciendo es barrer y voy a ir escogiendo todos los elementos hasta que lleguen a 10. ¿Vale? Ahora, fijaros que el siguiente que tendría que coger es B, pero el siguiente que tendría que coger haría que la capacidad, el volumen total de cosas de ese camión superará al 10, por tanto no lo puedo coger, y empiezo con el segundo camión. Que hasta ahora lleva 10. Y ahora el tercer camión. ¿Sí? Cada uno de los vértices, estas asignaciones o estas agrupaciones obviamente dependen de dónde yo ponga la raya y cómo empiece a barrer. Si barro en sentido horario, si barro en sentido antihorario. Profesor, Dime, Alexandra. ahí el F si cabe en el morado. 3 más 3, 6, más 2, 8. Sí, cabe en el dorado, tienes toda la razón. Lo cual implica que cambiaría un poco la solución, pero no mucho. ¿Vale? Esto cae en el dorado. Profe, ¿No? Dime a Antonia. pero si yo quisiera tener una solución que sea más equitativa, como en trabajo para los repartidores, ¿podría igual tener la solución anterior y no usar toda la capacidad? Sí, y podrías incluso, depende de dónde pongas la línea y dónde empieces a barrer, te van a salir cosas diferentes. Pero sí, tienes toda la razón, esta solución es muy equitativa. Claro, porque yo pienso que si los transportistas quieren su forma de hacer las cosas, entonces también esperarían más o menos parecido entre ellos. Exactamente, sí. Pero eso es una parte del curso que desafortunadamente no vamos a ver,
que es el balance. ¿Vale? Pero sí tienes toda la razón. Está claro que este método que yo estoy utilizando está generando desigualdades y por tanto es probable que haya otras maneras mejores de hacerlo, pero depende de dónde pongas la línea, depende de cómo te saldrán las cargas. Y otra cosa que podrías hacer es, vale, de acuerdo, ahora tengo 3 camiones, pues voy a probar con C igual a 9 o con C igual a 8. Mientras que utilice 3 camiones, pues a ti te da igual cómo lo divida. ¿Cierto? Puede generar más, soluciones más equitativas o menos, dependiendo de por dónde empiece. Eso es cierto. Por tanto, Y conviene profesor, mirar ahí, más de una opción. Dime, Alexandra. en el caso, por ejemplo, que queden dos ciudades, en este caso, como justo en la línea, pero no caben las dos, ahí yo elijo, o lo ideal sería Sí. como... A ver, generalmente esto se hace calculando coordenadas polares. Y las probabilidades en un mapa de verdad que 3 puntos estén en una línea recta que los une, usando coordenadas físicas de latitud y longitud, es tendente a 0. Ya, Es tendente a 0. No significa que no sea factible. Digo, significa que yo estuve resolviendo problemas con varios miles de puntos, con coordenadas reales, a principios de año, y eran como decenas de miles. Y no me encontré 3 puntos en paralelo que estuvieran en la misma línea en ningún caso. En ninguno. ¿Vale? Por tanto, ya, perfecto. es difícil. Si te encontraras, lo único que puedes hacer es escoger uno de los dos, el que tú quieras. Ya, Muy bien, eso es la fase 1. La fase 1 básicamente consiste en clusterizar. ¿Cómo lo he hecho yo? A través de un barrido. ¿Cómo lo podríais hacer vosotros? De cualquier manera. ¿Sí? En el fondo tienes que intentar hacer una agrupación que sea lógica. Y esa es la fase 1. En la fase 2... se resuelve problemas de ruta. ¿Vale? Entonces, como vuestras compañeras han comentado que esa solución no les gustaba, yo voy a hacer otra solución esta vez, empezando a barrer por aquí y en sentido contrahorario. Por tanto, fijaros que ahora lo que tendríamos es en la ruta 1 estos 3, en la ruta 2 estos 3 y en la ruta 3 estos 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que me saldría en el sentido antihorario, ahora haciendo el mismo problema en sentido antihorario. Desde esa línea que es diferente a la anterior. Por tanto, fijaros que cada vez que yo defino una línea tendría una solución diferente. Y no estoy diciendo que esto sea el mejor método, es un método que funciona cuando el problema es, el depósito es más o menos céntrico y los puntos están más o menos bien distribuidos en el espacio. Pero eso de que el depósito sea más o menos céntrico es ficticio en muchos sitios, como por ejemplo en Santiago, porque nadie tiene un depósito en el centro de la ciudad. Una de las cosas que más me preocupan de este viaje a España es que me he enterado que Amazon tiene un depósito en el centro de la ciudad a la que yo voy. Y eso implica que no debe de haber nada en el centro ya, porque un depósito es mucho espacio y normalmente los arriendos en el centro de la ciudad son muy caros. Por eso la gente normalmente está desplazada a las montañas. Digo, por ejemplo, todos los centros logísticos en Santiago están en Renca y es por eso, porque está un poco alejado. Entonces, este método que he explicado va muy bien si el punto es céntrico. Si no, hay que usar otro método en la fase 1 para generar los clústeres. Y ahora, una vez tienes los clústeres, fijaros que el problema es un problema de rutas. Tienes tantos problemas de rutas como vértices. Por tanto, en este caso podríamos hacer una ruta. La ruta 1 podría ser esta. Y esto es resolver un problema de viajante de comercio olvidándote de la ruta, de la restricción de capacidad, porque eso ya lo he resuelto. Y ahora esto podría ser tu segunda ruta. Y ahora mi tercera ruta podría ser esto. Por tanto, fijaros que el hecho de haber descompuesto el problema en 2 partes me ha permitido
resolver dos problemas mucho más fáciles. Un problema de empaquetado, que además he introducido una consideración práctica que no tenía el modelo matemático, que es que las zonas de reparto deberían de ser lógicas, deberían de visualizarse bien en el mapa, que es algo útil, pero que el modelo matemático no captura. Y una segunda parte, que es un problema de TSP. Varios problemas de TSP muy chiquitines. Tan chiquitines que a lo mejor los podéis resolver por enumeración, mirando todas las combinaciones. ¿De acuerdo? Mire, dicho esto, una vez has conseguido una solución, tienes que irte a una búsqueda local. Y las búsquedas locales aquí son la suma de las búsquedas locales del TSP y del bin packing. ¿Vale? Las de TSP son cambios dentro de una misma ruta y las de bin packing serían cambios de mover entregas entre rutas. ¿De acuerdo? Tendríais que tener en cuenta los dos vecindarios, no solo uno. Tendríais que tener en cuenta el hecho de tomar objetos y cambiarlos de caja, entre comillas, y el hecho de reoptimizar las cajas. ¿De acuerdo? Ambas cosas son importantes. Muy bien. Me voy a quedar aquí porque el último problema que tengo, que es, esto no lo voy a hacer un ejemplo porque sería muy complejo, que es el diseño de itinerarios, digo de territorios, no me ha dado tiempo, esto olvidaros, no va a entrar en la prueba. Quedan 4 minutos antes de acabar la clase, así que voy a hacer un pequeño repasillo de un par de cosas. La primera, recordad que hoy me tendríais que entregar todos los trabajos para que yo los pueda evaluar y subir a webcursos. La segunda, recordad que el lunes tenéis la prueba. Yo os aceptaré preguntas durante la primera hora y empezamos a las 8:30 y acabamos a las 1:30. La tercera es que a alguno de vosotros os debo trabajos. Lo pienso hacer durante la semana. Os debo cosas que os iba a enviar, que no he enviado porque no he tenido tiempo físico de hacer ciertas cosas. Y bueno, la realidad, real life matters. Lo siento. Lo mismo con el curso que os prometí con los alumnos. Esta semana me contactaré con mis tesistas para que se contacten con vosotros y que acaben de concretar fechas. Y eso será. Aquellos de vosotros que estáis esperando cosas mías, que sepáis que no me he olvidado de vosotros, simplemente que no he tenido tiempo. Aquellos de vosotros que vais a continuar trabajando conmigo, pues la semana que viene me voy, pero dentro de 2 semanas volveré a estar conectado a Internet 24/7. Incluso puede ser que con más tiempo, porque parece que mi vida en Barcelona va a ser más fácil. Parece. No lo tengo claro, pero parece. Yo vuelvo en marzo, así que aquellos de vosotros que quieran conocerme, pues pueden pasarse por Viña. Yo supongo que estaré aquí. No significa que no vaya a intentar buscar otro trabajo, significa que por ahora estoy contento en el que estoy. Así que esperemos que todo siga. Y eso es todo. Muchas gracias por haberme atendido. Espero que os haya explicado algo que podáis utilizar a posteriori. Espero. Gracias, Tomás. Seguimos en contacto y recordad que yo no voy a desaparecer esta semana. Si tenéis dudas, correo electrónico. He intentado contestaros as soon as possible, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias y suerte el lunes.